En este video vamos a conocer un poco acerca de la vida de Santiago Apóstol, su evangelización, su muerte. También hablaremos acerca de las curiosidades de la Catedral de Santiago Apóstol y por último compartiremos dos de sus oraciones. Te invito a que te quedes hasta el final de este video. El nombre de Santiago proviene de dos palabras, Sant y Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en sus batallas gritaban Sant Jacob, ayúdanos, y de tanto repetir estas dos palabras la unieron formando una sola, Santiago. Fue uno de los 12 apóstoles del Señor. Era hermano de San Juan Evangelista. Se le llamaba el mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el menor, que era más joven que él. Con sus padres, Zebedeo y Salomé, vivía en la ciudad de Betsaida, junto al mar de Galilea, donde tenía una pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán, escuchando a Juan Bautista. Santiago formó parte del grupo de los 3 preferidos de Jesús, junto con su hermano Juan y con Simón Pedro. Después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús les decía, «Desde ahora seréis pescadores de hombres», dejó sus redes y a su padre y a su empresa pesquera y se fue con Jesucristo a colaborarle en su apostolado. Presenció todos los grandes milagros de Cristo y con Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración del Señor y en su oración en el huerto de Getsemaní. ¿Por qué lo prefería tanto Jesús? Quizás porque, como dice San Juan Crisóstomo, era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor del Redentor, o porque iba a ser el primero que derramaría su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Santiago no era santo cuando se hizo discípulo del Señor. La santidad le fue llegando poquito a poco. Otro día, Santiago y Juan comisionaron a Salomé, su madre, para que fuera a pedirle a Jesús que en el día de su gloria los colocara a ellos dos en los primeros puestos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dijo, ¿serán capaces de beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Ellos le dijeron, sí somos capaces. Cristo añadió, el cáliz de amargura sí lo beberán, pero el ocupar los primeros puestos no me corresponde a mí el concederlo, sino que esos puestos son para aquellos para quienes les tiene reservado mi Padre Celestial. Los otros apóstoles se disgustaron por esta petición tan vanidosa de los dos hijos de Zebedeo. Pero Jesús les dijo a todos, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, a imitación del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Seguramente que con esta lección de Jesús habrá aprendido Santiago a ser más humilde. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor se distinguió como una de las principales figuras entre el grupo de los apóstoles. Por eso, cuando el rey Herodes se propuso acabar con los seguidores de Cristo, lo primero que hizo fue mandar a cortarle la cabeza a Santiago y encarcelar a Pedro. Así, el hijo de Zebedeo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre por proclamar la religión de Jesús resucitado. Es patrono de España y de su caballería. Los españoles lo han invocado en momentos de grandes peligros y han sentido su poderosa protección. Hoy te invito a que también pidamos su intercesión para conseguir las gracias y favores pedidos. A continuación vamos a hablar un poco acerca de su evangelización. Tras el Pentecostés, hacia el 33 años después de Cristo, Santiago es enviado a predicar a Hispania, actuales territorios de España y Portugal, a la que llega desde Jerusalén de forma poco contrastada. Algunos indican que lo hace atravesando las columnas de Hércules, bordeando las costas portuguesas y llegando finalmente a Galicia. Otros establecen el origen de su periplo en Terraco y su posterior travesía a lo largo del Valle de Ebro y la cordillera Cantábrica para terminar llegando a lo que hoy es La Coruña. Mientras que por último, una tercera versión dice que su llegada es en realidad a Cartagena y que desde ahí partiría rumbo al norte. Sea cual fuera el trayecto realizado,
la tradición indica que el apóstol fue haciendo algunos discípulos a lo largo de su travesía y fue predicando el Evangelio con escasa aceptación. Estando en Zaragoza y encontrándose decaído por el poco éxito de su misión, el apóstol decide orar junto a sus discípulos a orilla del río Ebro. Es ahí cuando, según los testamentos, se le aparece la Virgen María en carne mortal, antes de su ascensión, para pedirle que construya una iglesia en su nombre, dejando un pilar de jaspe como prueba de su visita. Esta no será la primera iglesia dedicada en honor de la Virgen, sino que fue su primera aparición, la cual refuerza aún más la importancia de Santiago Apóstol dentro del cristianismo. Tras esa aparición, Santiago y sus discípulos, que también habían presenciado la aparición, construyeron una primera iglesia de adobe en el lugar que hoy ocupa la Basílica del Pilar. A continuación vamos a hablar de su muerte y vuelta a Galicia. Tras su visita, Santiago decide volver a Jerusalén para ver a María antes de morir, y estando allí es capturado, torturado y ejecutado durante la persecución religiosa iniciada por el rey Herodes Agripa. De esta manera, Santiago Apóstol es el primero de los apóstoles en ser martirizado, martirio que es el único que se recoge en los Hechos de los Apóstoles. Una vez ajusticiado, se prohíbe que se le entierren, pero sus discípulos aprovechan la oscuridad de la noche para trasladar el cuerpo del apóstol en una barca hasta Galicia. Allí depositaron el cuerpo en una roca que fue cediendo hasta convertirse en lo que hoy se conoce como sarcófago santo. Los discípulos se dirigieron hacia las tierras que dominaba Lupa, una reina pagana, para pedirle un lugar donde sepultar a Santiago. La reina los acusó de pecar de soberbia y los envió a la corte de Dayos, rey vecino de Lupa y enemigo de los cristianos, que terminó por encerrar a los discípulos del apóstol. Según la tradición cristiana, una serie de milagros permitieron el escape de los discípulos. Primero la aparición de un ángel que los libera, luego la muerte de los soldados que lo perseguían y por último el amasamiento de unos toros salvajes que Lupa les había entregado para llevar el cuerpo del apóstol en lugar de bueyes. Fue tras ver todo esto que la reina pagana se convierte al cristianismo, manda destruir todos los lugares de culto celta y decide enterrar al apóstol en lo que era su palacio personal. Es en ese lugar donde hoy se erige la Catedral de Santiago. A partir de ahí la historia es más conocida. La prohibición y persecución del cristianismo hace olvidar el lugar donde es descubierto en el siglo IX por el ermitaño Pelayo y el obispo Teodomiro, dando lugar al comienzo del Camino de Santiago. En este video te presentamos algunas curiosidades que quizás no sepas de la Basílica de Santiago de Compostela. Un 21 de abril de 1211, el arzobispo Muñiz, ante la presencia del rey Alfonso IX, consagró la Catedral de Santiago. Fue el inicio de una larga y próspera historia para la Basílica de Compostela que, con algunas modificaciones y ampliaciones, ha llegado hasta nuestros días. La actual Catedral de Santiago se levantó sobre las ruinas de la iglesia primitiva, arrasada en el año 997 por Almanzor, que a su vez se construyó sobre el templo, ordenado por Alfonso II tras el descubrimiento del sepulcro del apóstol. En el 1075 comenzaron las obras del nuevo templo que debía no solo acoger los restos de Santiago, sino el creciente número de peregrinos que llegaba para visitar el sepulcro. Son millones los peregrinos que a lo largo de la historia se han emocionado al llegar a Santiago y entrar en la catedral. Iniciamos con Almanzor y el robo de las campanas. En el año 997, Almanzor llegó a Compostela y arrasó con la ciudad, llevándose consigo las puertas y campanas del templo primigenio a Córdoba. Cuenta la leyenda que Fernando III, el santo, las recuperó y la trasladó a la Catedral de Toledo, aunque otras voces aseguran que se fundieron y se convirtieron en lámparas para alumbrar la mezquita. Cruces conmemorativas.
El 21 de abril del 1211, el arzobispo Muñiz ofició la consagración de la Catedral de Santiago. De esta efeméride quedan como testimonio las cruces de granito policromado y dorado que recorren las naves de la catedral. Además, para conmemorarlo, cada año se conceden indulgencias plenarias en esta fecha. El 6, 5, 6 y 11. Esta es la cadencia con la que el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, cae en domingo y por lo tanto se celebra el Año Santo Compostelano. Solo en estos años la Catedral de Santiago abre la conocida como Puerta Santa, que da a la Plaza de la Quintana. Atravesarla es uno de los ritos que cumplen los peregrinos para conseguir la indulgencia plenaria, es decir, la absolución de todos sus pecados. El Pórtico de la Gloria como bienvenida. Uno de los grandes símbolos de la Catedral de Santiago es, sin duda, el Pórtico de la Gloria, una de las obras cumbres del arte universal. En origen fue parte de la fachada occidental de la catedral, dando la bienvenida a los peregrinos llegados de todos los puntos de Europa. La estructura de la catedral fue modificada en el siglo XVI para colocar unas puertas que cerrasen el templo, que hasta entonces estaba abierto permanentemente. A mediados del siglo XVIII, esa fachada se sustituyó por la actual barroca. Coro de piedra. La Catedral de Santiago contó con un coro pétreo, también obra del maestro Mateo. De forma rectangular, el coro ocupaba los 4 primeros tramos de la nave mayor desde el crucero y estaba policromado al igual que el Pórtico de la Gloria. Fue destruido en el 1604 y sustituido por otro de madera conservado en San Martín Pinario. Hoy en día puede verse una reconstrucción parcial en el Museo de la Catedral y algunas de las piezas forman parte de la fachada de la Puerta Santa. Santo Dos Croques es uno de los personajes más populares del Pórtico de la Gloria. Concretamente, en su reverso, apoyado en el parteluz, la teoría más extendida es que se trata de un autorretrato de su propio autor, el maestro Mateo. Su conversión en santo Dos Croques no sería hasta el siglo XIX, cuando los estudiantes de la Universidad de Santiago se daban 3 cabezazos, croques en gallego, para que el maestro los contagiase de su sabiduría. Pronto esta costumbre se convirtió en un rito para el peregrino que llegaba a Santiago. Hoy está prohibida. La Corticela, más antigua que la catedral. Santa María de la Corticela es la capilla más antigua de las 16 que se organizan en torno a la nave central de la catedral. De hecho, es más antigua que la propia Catedral de Santiago, ya que era un pequeño oratorio benedictino del siglo IX que se integró en la basílica cuando empezó su construcción. Si nos fijamos en su fachada, podremos ver que el pequeño campanario que aún se conserva. Todos los días se celebra una misa a las 11 de la mañana y es el único lugar de la Catedral de Santiago en el que se celebran bodas. Las 3 tumbas del apóstol. Miles de peregrinos visitan cada año la tumba del apóstol en la cripta de la Catedral de Santiago, pero los restos de Santiago el Mayor no siempre estuvieron bajo el altar mayor de la Basílica Compostelana. De hecho, durante siglos permanecieron ocultos, sin saber el lugar exacto. Después de que en el siglo XVI se deshiciese esconder los restos del santo ante el temor de un ataque del pirata Francis Drake. El vuelo del Botafumeiro. Uno de los grandes íconos de la Catedral de Santiago es su Botafumeiro. Se trata de un gran incenciario de latón bañado en plata de unos 150 centímetros de altura y unos 50 kilos de peso, que puede llegar hasta 100 cuando está cargado de incienso. 8 hombres, los llamados tiraboleiros, son los encargados de ponerlo en movimiento con una cadena pendular que lleva el agotamiento desde la cúpula central de la catedral hacia las naves laterales. Rituales del peregrino. Con el paso de los siglos, todo aquel que entre en la Catedral de Santiago, especialmente el peregrino, debe cumplir algunos rituales.
el Año Santo compostelano es casi obligatorio entrar por la Puerta Santa y visitar la tumba del apóstol. Pero si hay un gran ritual asociado al templo compostelano y uno de los más emocionantes es el tradicional abrazo al apóstol, situado en el altar mayor. Esperamos que estas 10 curiosidades te hayan ayudado a conocer un poco más de la Catedral de Santiago el Mayor. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des like y dejes en la cajita de comentarios cualquier otro dato importante que quieras agregar de la vida de Santiago Apóstol. También te invito a que lo compartas con tus amigos, familiares o personas que entiendas que esta información les puede servir. Nos vemos en el siguiente video. Bye.